Un coronel veterano, Marcus Henderson, fue reducido y herido en una comisaría de Arlington por un acto injusto que sacudió a toda la nación. El oficial Darren Cole, impulsado por prejuicios y abuso de autoridad, se convirtió en símbolo de una injusticia intolerable. Pero cuando el Pentágono intervino y Henderson se alzó con fuerza, la historia dio un giro inesperado. Escuchen qué giro tan impactante dio este drama y por qué, al final, la justicia prevaleció. Era una tarde gris en Arlington, Virginia. El reloj marcaba cerca de las 5:30 cuando el coronel Marcus Henderson, veterano de guerra, descendió de su vehículo frente a la pequeña comisaría del distrito. Vestía su uniforme impecable, cubierto de insignias y medallas que contaban historias de servicio, sacrificio y honor. Marcus había servido durante más de 2 décadas, enfrentando escenarios donde la vida pendía de un hilo. Hoy no venía a hablar de batallas lejanas, sino de un problema doméstico. Su sobrino, detenido horas antes por una parada de tráfico rutinaria, enfrentaba cargos que él consideraba injustos. Entró con paso firme, decidido a hablar con claridad. No buscaba confrontación, sino respuestas. Sin embargo, apenas cruzó la puerta, percibió una tensión en el aire. Entre los oficiales presentes, uno en particular se destacó: Darren Cole. Era un policía conocido por su carácter difícil, con reputación de resolver los problemas de forma contundente. Su mirada hacia Marcus, cargada de desconfianza, parecía evitar los hechos y centrarse únicamente en un aspecto: el color de piel del coronel. La conversación comenzó con un intercambio formal. Marcus presentó documentos y explicaciones. Cole respondió con tono cortante. Pronto, la calma inicial se quebró. Lo que debía ser una aclaración se convirtió en un intercambio tenso. Voces que normalmente podrían haberse contenido crecían en volumen, hasta que el ambiente quedó cargado de tensión. Algunos civiles miraban a través de las ventanas, curiosos. Otros guardaban silencio, percibiendo que algo grave estaba por suceder. De pronto, Cole se desplazó hacia su equipo. Sacó una pistola eléctrica. El gesto, inexplicable para quienes presenciaban la escena, rompió cualquier posibilidad de diálogo. El coronel Henderson alzó las manos, intentando calmar la situación, pero la tensión se convirtió en un instante de incredulidad. En cuestión de segundos, un sonido seco y prolongado llenó la sala. La pistola eléctrica estaba activa. Henderson se estremeció y cayó lentamente al suelo. Un silencio absoluto siguió al momento. Nadie en la comisaría movía un músculo. Oficiales, civiles, testigos, todos quedaron paralizados ante lo ocurrido. En ese espacio quedó suspendida una pregunta brutal. ¿Cómo podía un hombre que había dedicado su vida a defender los valores de justicia y libertad ser tratado así? Ese acto cambió para siempre la percepción de la comisaría, del oficial Darren Cole y de la propia ciudad. No era solo una cuestión de un arresto mal gestionado. Era un choque profundo entre servicio y abuso, entre el honor de un soldado y la injusticia de un sistema que, en ese instante, parecía olvidar su propio juramento de proteger. Ese momento marcó el inicio de una cadena de eventos que sacudiría no solo a Arlington, sino a todo el país.
El escenario estaba puesto para una historia de indignación, lucha y, eventualmente, justicia. En pocas horas, el silencio que siguió al incidente en la comisaría se transformó en un ruido imposible de ignorar. Un teléfono móvil desde la acera había grabado cada segundo de la escena. El video comenzó a circular en redes sociales, cadenas de noticias y programas informativos. Lo que empezó como un caso local se convirtió en una noticia nacional. La imagen era clara y perturbadora. Marcus Henderson, coronel veterano, tendido en el suelo, con esfuerzo por recuperar el aliento, mientras Darren Cole mantenía una expresión que muchos interpretaron como indiferencia o desafío. Las palabras de Cole, grabadas por el testigo, "Nadie está por encima de la ley aquí", resonaron como una sentencia más allá de la sala donde ocurrió todo. En cuestión de horas, la indignación cruzó fronteras. El público reaccionó primero con incredulidad. ¿Cómo podía suceder algo así en pleno siglo XXI? Pronto esa incredulidad se convirtió en un duelo colectivo. La imagen del coronel herido se convirtió en símbolo. Organizaciones civiles, grupos de veteranos, líderes comunitarios y ciudadanos comenzaron a expresar su rechazo. Las redes sociales se llenaron de mensajes, demandas de justicia, comentarios de dolor y llamados a la acción. Para la familia Henderson, el golpe fue devastador. En medio de la atención mediática, el sobrino de Marcus apareció en televisión. Con voz quebrada, entre lágrimas, confesó sentir culpa. Si no hubiera ido ese día, quizá todo sería distinto. Esa declaración se convirtió en otro foco de dolor para la opinión pública, porque mostraba la dimensión humana del suceso. No era solo una injusticia institucional, era una herida personal, profunda, que afectaba a quienes amaban a Marcus. Mientras tanto, en medios y foros de debate, surgían voces en defensa de Darren Cole. Algunos insistían en que había seguido el procedimiento y que sus acciones estaban justificadas según su formación. Abogados, comentaristas y políticos discutían sobre el caso, aprovechando cada detalle para protegerlo o atacarlo. Esa división alimentó aún más la tensión social. Entre los que no permanecían indiferentes estaban los compañeros veteranos de Marcus Henderson. Hombres y mujeres que habían servido junto a él se unieron para expresar su indignación. El día después del incidente, un grupo se reunió frente a la comisaría de Arlington. Entre pancartas y consignas, un marín tomó la palabra. Si pueden hacerle esto a él, pueden hacerlo con cualquiera de nosotros. Esa frase se convirtió en un grito que resonó más allá de la protesta. Era la sensación de vulnerabilidad colectiva, la conciencia de que aquello era un problema que superaba un caso aislado. En ese momento quedó claro que lo sucedido no era solo un hecho policial. Era una herida abierta en la confianza ciudadana, un desafío al sistema y un llamado a cuestionar los límites de la justicia. El dolor crecía, pero también la determinación de que ese episodio no pasaría desapercibido. En el silencio que siguió a las horas de indignación y protestas, ocurrió algo inesperado. El caso de Marcus Henderson había captado la atención de todo el país, y la presión social comenzaba a alcanzar niveles que pocas veces se habían visto. Fue entonces cuando el Pentágono decidió intervenir.
Lo que en un inicio parecía un conflicto aislado, se convirtió en un asunto de alcance nacional. Marcus no era un veterano cualquiera. A sus 49 años, seguía en servicio activo, con décadas de trayectoria y un expediente impecable. Sus superiores lo describían como un líder íntegro, comprometido con los valores de disciplina y justicia. En reconocimiento a su servicio, el Departamento de Defensa emitió una declaración pública condenando lo ocurrido en Arlington. No era común que la institución militar se pronunciara sobre incidentes civiles, y ese gesto añadió peso al clamor popular. En menos de 48 horas, la situación dio un vuelco dramático. Las imágenes comenzaron a inundar los noticieros. Vehículos blindados, con insignias militares, rodeaban la comisaría de Arlington. Policías civiles se encontraban dentro, visiblemente tensos, mientras oficiales militares tomaban posiciones en las entradas. El contraste era inédito. Un escenario donde fuerzas del ejército se plantaban frente a una estación policial, como si fuera una escena sacada de una película. Dentro de la comisaría, la tensión alcanzaba su punto máximo. Oficiales debatían acaloradamente. Algunos defendían a Cole, insistiendo en que debía ser protegido. Otros pedían su entrega inmediata. El ambiente estaba cargado. Cada palabra resonaba como una sentencia. La historia ya no era solo un caso de abuso. Se había convertido en un dilema institucional, un choque de autoridades y valores. En ese momento, apareció Marcus Henderson. Impulsado por compañeros y familiares, entró en la sala en silla de ruedas. No buscaba confrontación física, sino un acto simbólico. La luz de las cámaras se centró en él. Su rostro mostraba dolor, pero también determinación. Con voz clara, aunque marcada por el esfuerzo, dijo: «He luchado por este país para que la justicia signifique algo. Esta noche, la justicia significará algo». Esas palabras rompieron el silencio. Afuera, una multitud se había congregado, expectante. Gritos y aplausos estallaron al unísono. No era solo apoyo a un hombre, era un clamor colectivo, una expresión de esperanza. Los rostros de los presentes reflejaban la fuerza de la unión frente a la injusticia. Allí, en medio de una noche tensa, surgió un punto de giro. Lo que parecía una derrota se transformaba en una oportunidad para cambiar la historia. El acto de Henderson se convirtió en símbolo. No era solo la voz de un coronel herido, sino la voz de una nación que reclamaba justicia. En ese instante, la indignación se transformó en esperanza, y la esperanza en determinación. El escenario estaba listo para la confrontación final, una que definiría no solo el destino de Henderson y Cole, sino también el significado mismo de justicia. La tensión que se había ido acumulando durante días alcanzó su punto culminante. Lo que comenzó como un hecho aislado se había transformado en un conflicto nacional. En un gesto sin precedentes, el Pentágono actuó. El caso Marcus Henderson se convirtió en una causa emblemática, un símbolo de que la justicia no distingue entre rango, fuerza o autoridad.
En un acto solemne y cargado de significado, las Fuerzas Armadas anunciaron la detención formal del oficial Darren Cole. El comunicado fue rotundo. Sus acciones no solo eran una violación de la ley, sino un atentado contra la integridad de las Fuerzas Armadas y los valores consagrados en la Constitución. Fue un momento histórico. Las cámaras captaron la imagen que pronto recorrería todo el país. Un policía escoltado con esposas por miembros de la policía militar. Aquella escena se convirtió en un símbolo poderoso de rendición ante la justicia, y no tardó en aparecer en periódicos, redes sociales y programas de análisis. Para Marcus Henderson, la jornada no significaba únicamente una victoria legal. Era un triunfo moral, fruto de la resistencia frente a la injusticia. Aunque marcado por el dolor físico y la herida de lo sucedido, se negó a permitir que el odio definiera su vida. Con dignidad, se levantó del silencio y se convirtió en la voz de algo más grande que él mismo. Días después, en una ceremonia retransmitida por televisión, Henderson apareció frente a una multitud que había seguido su historia. Flanqueado por veteranos y ciudadanos, se levantó ante la bandera que él mismo había saludado en batalla. El aire estaba cargado de emoción. Entre los presentes había lágrimas, aplausos y un silencio expectante. Henderson, con voz firme y resonante, habló. «No luchamos por el color de piel», dijo. «Luchamos por la promesa de que ningún hombre está por encima de la justicia, ni siquiera quien lleva la placa». Aquellas palabras no fueron solo una declaración, fueron un llamado colectivo. Se transformaron en un eco que se expandió más allá de Arlington, tocando corazones y conciencias. Civiles, soldados, líderes comunitarios y jóvenes escucharon un mensaje claro. La justicia no es un privilegio, es un derecho. El desenlace se convirtió en inspiración. Lo que comenzó como una tragedia se transformó en una causa común. El nombre de Marcus Henderson quedó grabado no solo como el de un coronel herido, sino como un símbolo de la fuerza del espíritu humano. Su historia mostró que, incluso en la hora más oscura, la dignidad y la justicia pueden prevalecer. La tragedia dio origen a un cambio, no solo para Marcus, sino para una nación. Fue un triunfo colectivo, un recordatorio de que la justicia no se alcanza sin lucha y que la esperanza puede florecer incluso tras los momentos más difíciles. Esa noche, la voz de Henderson se convirtió en un himno de justicia restaurada y de inspiración para todos.